Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a Reporte Climático, periodismo de soluciones para un mundo en constante cambio. Mi nombre es Iván Carrillo y este es el espacio semanal del noticiero científico y cultural iberoamericano dedicado al mayor desafío de nuestros tiempos, la alteración del clima. Cuando hablamos de dicha crisis es prácticamente inevitable que surja el tema de la adaptación. Pero, ¿en qué consiste este concepto? ¿A qué tenemos que adaptarnos con exactitud? ¿Y cómo debemos hacerlo? Para responder, hoy hemos invitado a Tania Guillén Bolaños. Esta ingeniera ambiental de origen nicaragüense se desempeña actualmente como investigadora en el Climate Service Center de Alemania y desde hace 10 años ha dado seguimiento a las negociaciones de la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático. Acompáñenme a conversar con ella luego de este recorrido por la actualidad climática alrededor del planeta. El 4 de septiembre hubo en Chile un plebiscito para elegir o rechazar una nueva constitución. La propuesta ponía a la crisis climática como eje de acción del Estado y había sido desarrollada por una convención con paridad de género y representación indígena. Sin embargo, el 61% de los electores la declinaron. Francisco Parra, director de Climate Tracker América Latina, atribuyó el resultado a razones tan diversas como la desinformación, las incoherencias propias del texto, el costo de vida en el país sudamericano y el voto de castigo al gobierno en turno. A través de un boletín, el periodista señaló que los avances ambientales no lograron jugar un rol decidor para un país donde cerca de la mitad de la población vive en zonas de escasez de agua y que ahora tendrá que embarcarse una vez más hacia un nuevo proceso constituyente. Un informe de la Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación indica que el aumento de la demanda de agua será la mayor amenaza para la seguridad alimentaria en las próximas 2 décadas. Y es que, en 2021, 17 millones de personas adicionales pasaron hambre, en comparación con 2020. Asimismo, en el año previo, 11.7% de la población mundial sufrió inseguridad alimentaria. Al respecto, el portal SciDep.net resaltó que no solamente las sequías relacionadas con el cambio climático están incrementando la competencia entre los agricultores por el agua, sino que la creciente demanda de líquido por parte de las poblaciones está reduciendo el acceso al agua limpia, a las aguas subterráneas y al riego sostenible. La Junta de Recursos Atmosféricos de California, en Estados Unidos, determinó recientemente que todos los autos y camiones ligeros vendidos a partir de 2035 tendrán que ser vehículos eléctricos cero emisiones. Según Los Angeles Times, California ha liderado la regulación de contaminantes automovilísticos desde 1967, y su gran población obliga a los fabricantes de automóviles a respetar este tipo de mandatos. Inclusive, las normas que emanan de ahí han sido adoptadas por más de una docena de otros estados. En el caso de la nueva normativa, si la industria automotriz la incumpliera, se les podría cobrar $20,000 por vehículo. Se prevé entonces que en 2026 el 35% de los coches nuevos sean emisiones cero, cifra que aumentaría a 68% en 2030 y a 100% en 2035. Un cambio climático es toda aquella modificación a largo plazo de las variables que componen al clima, tales como temperatura, lluvia, humedad y viento. Es natural que esos componentes se alteren a causa de variaciones en el ciclo solar, por ejemplo, y de hecho ha sucedido en diferentes épocas de la historia de la Tierra. Sin embargo, hoy en día enfrentamos un cambio climático diferente. Primero, porque ha sido provocado por una sola especie, la humana. Y segundo, porque tiene características nunca antes registradas. El cambio climático antropogénico se remonta a 1760, fecha en la que arrancó la Revolución Industrial. Este evento consistió en una mecanización del trabajo y del transporte basada en combustibles fósiles que, al quemarse, liberan a la atmósfera gases de efecto invernadero, principalmente dióxido de carbono y metano. En concentraciones adecuadas, los gases de efecto invernadero son esenciales para la vida,
pues actúan como una manta que atrapa el calor del sol, manteniendo una temperatura agradable en el planeta. Pero cuando están en exceso, lo sobrecalientan. Desde la revolución industrial, hemos quemado tanto carbón, petróleo y gas que las emisiones de efecto invernadero están en sus niveles más altos de los últimos 2 millones de años y siguen aumentando. Esto se traduce, lógicamente, en temperaturas promedio más altas a nivel mundial. Pero tal resultado es tan solo la punta del iceberg. Debido a que la Tierra es un sistema en el que todo está conectado, los cambios en un área pueden influir en las demás. Por ello, las consecuencias del cambio climático ahora incluyen incendios severos, derretimiento de hielo polar, aumento del nivel del mar y disminución de la biodiversidad. Si la humanidad continúa comportándose como hasta el momento, a finales del siglo podríamos alcanzar un calentamiento de 3.2 grados Celsius respecto a los valores preindustriales, con impactos que apenas imaginamos. No obstante, existe la ambiciosa alternativa de limitar ese calentamiento a 1.5 grados. ¿Cómo? Mediante dos enfoques: mitigación y adaptación. Mitigar significa reducir las emisiones de gases de efecto invernadero con la ayuda de tecnologías más eficientes y fuentes de energía renovables. En cambio, adaptarse quiere decir ajustar nuestros sistemas ecológicos, sociales y económicos a los efectos que ya sentimos y anticiparnos a los que vendrán en el futuro. El cambio climático no es solo un problema, sino un conjunto de condiciones que ya se están manifestando de manera global y local. La más evidente de ellas, tanto para científicos como para la población en general, es el aumento de la temperatura. Tal vez ustedes han seguido, pero en el último año hemos tenido mucha nueva información de parte del panel intergubernamental sobre cambio climático, que es el panel de Naciones Unidas, donde cientos de científicos se reúnen y evalúan la información más reciente. Y en esos informes nos han venido diciendo que nuestro planeta está 1.1 grados más caliente que antes de 1850, que es la era preindustrial. A muchos esta cifra puede parecernos insignificante, sin embargo, constituye un incremento inaudito para la humanidad. Es decir, nunca antes en los 300.000 años de historia de nuestra especie habíamos experimentado un calentamiento de tal magnitud, extensión y velocidad. Lo que antes pasaba en millones de años o pasó en la atmósfera en millones de años, nosotros los humanos con las emisiones por la quema de combustibles fósiles hemos hecho que este calentamiento pase en menos de 200 años, ¿no? Y eso es muy rápido. Las consecuencias de esta modificación son muy claras en la actualidad. Destacan, por ejemplo, los eventos meteorológicos extremos cada vez más frecuentes e intensos. Y esto para la región latinoamericana, caribeña, centroamericana, en México, se puede traducir en que vamos a tener o estamos observando mayor cantidad de, por ejemplo, ciclones o huracanes categoría 3, 4 y 5, ¿no? Al golpear estos fenómenos en cierta localidad, las miradas se vuelcan en los impactos agudos o inmediatos del cambio climático. De pronto, todo el mundo está hablando de ello y el suceso en cuestión ocupa todos los titulares. No obstante, la crisis también se hace presente a través de efectos crónicos que suelen pasar inadvertidos, como las sequías. Que por ejemplo en la región centroamericana es una de las regiones más vulnerables y las sequías también se están observando de manera más frecuente en la región, lo que provoca que para el sector agrícola, que en la región depende en su mayoría de pequeños productores que tienen también menos recursos para adaptarse a estas condiciones, son los que resultan más afectados. De acuerdo con la Asociación Mundial para el Agua, por sí sola, la sequía de 2014 impactó en casi 500,000 de familias en Guatemala, El Salvador, Honduras y Nicaragua. Costa Rica, por su parte, reportó pérdidas de granos básicos equivalentes a $13 millones y en Panamá, la falta del recurso hídrico dañó 1,130 hectáreas de cultivos de maíz. En algún momento puede generar inseguridad alimentaria o hambruna, o que la gente tenga que salir de sus comunidades porque ya no tienen los medios de vida para subsistir, ¿no?
todo está ocurriendo en una región que poco ha contribuido al cambio climático. ¿No? El IPCC nos decía en su último informe, el grupo de trabajo 3, que es el de mitigación, que Latinoamérica ha producido aproximadamente el 11% de las emisiones globales. Y si únicamente consideramos a los países de Centroamérica, esta aportación baja a menos del 1%. Si bien no es la mayor responsable, sí está recibiendo mucho de esos impactos, como las sequías o inundaciones o el impacto de los huracanes que hablábamos anteriormente, pero hay muchos otros efectos más, ¿no? Inclusive, investigadores del Centro Humboldt estiman que en Centroamérica podría ser 7 veces más probable morir por la crisis climática en comparación con el resto del mundo. No, porque eso es muy relativo, ¿no? Eso también depende de las capacidades que nuestros países, nuestras comunidades tengan. Lo que sí podemos decir es que para la región hay muy poca información. Es decir, estamos invirtiendo muy poco de nuestros recursos en investigar lo que está pasando con respecto al cambio climático. Y por ello puede ser de que nuestra región en este tipo de reporte esté subrepresentada en temas de impacto. Puede ser de que el escenario sea peor de lo que nos presentan los reportes, pero no tenemos certeza de saberlo porque tenemos muy poca información para la región. Y eso va, muy poca información de acuerdo a los fenómenos climáticos, pero también en lo que representa en términos de impacto y también lo que representa en temas de mitigación, de qué estamos haciendo nosotros para no ser parte del problema, ¿verdad? Los gases de efecto invernadero pueden permanecer mucho tiempo en la atmósfera, o sea que, aunque hoy paráramos por completo las emisiones, ciertos efectos del cambio climático tardarían en desaparecer. Bajo este supuesto trabaja la adaptación, y gran parte de su urgencia radica en ello. Adaptarnos al cambio climático es tan importante como mitigar el problema, pero lo cierto es que resulta mucho más complejo. Así lo describe Tania Guillén. Porque si hablamos de mitigar, nosotros podemos decir, bueno, dejemos de usar tanto transporte basado en combustibles fósiles, usemos energías renovables, ese tipo de acciones concretas, ¿no? En cuanto a adaptación, eso va a depender del sector y de las comunidades que estamos hablando. Porque si hablamos de las comunidades del corredor seco centroamericano, la adaptación va a representar acción en cuanto a la preparación a sequía, ¿no? Y eso puede ser en acciones de construcción de sistemas para almacenamiento de agua, ¿no? Cuando hay la época de lluvia, que se almacene agua y que luego esa se pueda utilizar, o sistemas de riego. Y puede representar también que busquemos otras especies o variedades de nuestros cultivos que sean más resilientes o más resistentes a la sequía, etcétera, ¿no? Se trata de acciones muy diferentes a las que requiere, por otro lado, el Caribe nicaragüense. En 2020, en menos de 2 semanas, por huracanes categoría 4 y 5 que fueran ETA y OTA y afectaron básicamente la misma comunidad, la misma ciudad en 2 semanas, eso puede representar la adaptación, que la infraestructura sea distinta, ¿no? Que en las zonas costeras o comunidades caribeñas eso se acostumbra que no se construye a ras del suelo, sino que en los tambos, se le llama en Nicaragua, ¿no? Que son más altas las casas que el nivel del suelo. Significa también que debemos conservar y también restaurar los ecosistemas marinos costeros que tanto han sido degradados. Y de nuevo, sería una situación distinta a lo que se vive en las zonas montañosas de Centroamérica. Por ejemplo, montañosa, eso puede significar que necesitemos reforestar, que necesitemos también, si hablamos del sector del café, buscar una variedad más resistente. Es decir, la adaptación no tiene una sola cara, es multifacética, es un poco más compleja, pero para la región deberíamos de estar trabajando mucho más de lo que lo hacemos, porque estamos teniendo que adaptarnos a enfrentar un fenómeno que nosotros, como decía, no estamos produciendo en su mayoría, pero que estamos recibiendo los impactos, ¿no? Asimismo, una de las características de la adaptación al cambio climático es que tiene que formularse como parte
de un ciclo. A qué es lo que nos tenemos que adaptar. Y en esa parte del ciclo de planificación, la información es de extrema relevancia. Soy investigadora en el Centro de Servicios Climáticos de Alemania, donde precisamente nosotros tratamos de poner a disponibilidad información más robusta, no solamente de un modelo climático, sino de muchos modelos climáticos para tener una visión más completa de lo que el cambio climático significa para una región. Y que esa información luego pueda ser parte de la contribución cuando se hacen los análisis de riesgos, de vulnerabilidad, es decir, ok, 1 grado más de temperatura en mi región, ¿qué significa? Significa que va a llover más, significa que va a llover menos, significa de que la intensidad de la lluvia va a ser distinta. Una vez realizada esta valoración, se procede a identificar cuáles son las mejores alternativas para determinado sitio. ¿Qué opciones nosotros tenemos para X sector para adaptarlo, ¿no? Y uno de los sectores de los que más estamos hablando últimamente en cuanto a cambio climático, y es por la pandemia en la que nos vemos, es por ejemplo el sector salud, ¿no? ¿Cómo está la infraestructura de nuestros sistemas de salud preparada para eventos climáticos extremos, ¿no? Y una vez que tenemos esa identificación de las distintas opciones por sector, por comunidad, etcétera, tenemos que buscar los fondos para implementar la adaptación y luego implementarla. Es decir, no podemos decir... Estos pasos suenan sencillos, pero están lejos de ser una receta absoluta. Tiene que ser un proceso participativo, también que tomen parte las distintas disciplinas de la ciencia, pero también los distintos actores que tenemos en las regiones, ¿no? Puede ser muy rico, pero también es complejo, pero eso no quita de que tenemos que hacerlo. De lo contrario, podríamos caer en lo que los expertos llaman mala adaptación. Ejemplo clásico, así como la receta que hay para ejemplificar lo que es una mala adaptación. Estamos cuando tenemos las olas de calor. Lo que pasa en el norte global, o por ejemplo en el caso de la India, es que la gente hace uso de más energía, ¿no? Para ventiladores o para aire acondicionado. Entonces eso es decir, yo me estoy adaptando a esta ola de calor, ¿no? Porque quiero mantener mi temperatura corporal adecuada. Pero eso produce que a nivel de las regiones o de los países consumamos mayor energía, que generalmente, lamentablemente, no es energía renovable, con lo que al final estamos también contribuyendo a mayores emisiones de gases de efecto invernadero, lo que provoca mayor calentamiento global. Y otro caso de mala adaptación a menudo se presenta en las denominadas cuencas. Podemos decir que tenemos la cuenca alta, media y baja de un río, etcétera, y puede ser de que la comunidad de arriba se está adaptando, y eso significa que está haciendo sistemas de riego en los que redirecciona el río, el caudal del río para sus cultivos. Pero para la comunidad de la cuenca media o baja, eso va a representar que a ellos les llega menos agua, ¿no? Entonces, para el de arriba se está adaptando, pero para el de la cuenca media o baja, eso significa impactos negativos. Entonces, esos son ejemplos un poco sencillos para explicar la maladaptación. Y además también hablamos de maladaptación cuando la adaptación no contribuye al desarrollo sostenible en general, ¿no? Adicionalmente, la adaptación al cambio climático puede fallar debido a la falta de financiamiento. Esto es lo que nos dice al respecto Tania Guillén. Estamos viviendo también en un contexto global donde tenemos una guerra, donde sabemos que se están destinando trillones de euros o de dólares para la guerra en cualquiera de los bandos, mientras que en cambio climático sabemos que se necesitan también trillones de dólares para hacerle frente, para mitigar, para adaptarse, etcétera. Pero, por ejemplo, en la Convención de Cambio Climático, las metas están todavía en los billones de dólares. Y están esas metas planteadas que no se cumplen, ¿no? O sea, para lo que se necesita ya es poco lo que se ha prometido, y de lo que se ha prometido es poco lo que se ha destinado. El panorama es aún más complicado si tomamos en cuenta que solo el 25% del financiamiento climático se destina a la adaptación.
Y eso, por ejemplo, en este año tenemos la conferencia de cambio climático en Egipto, es un país africano, por lo que se determina o se quiere hacer que la adaptación sea una prioridad de la conferencia. El cambio climático no es un problema de futuro, es algo que estamos viviendo. Y eso en la región también es problemático porque hay análisis, por ejemplo, elaborados por el Grupo de Financiamiento Climático de la región, del cual tengo el gusto de ser parte, donde se ha identificado que de los presupuestos nacionales, menos del 1% se dedica a cambio climático. Cuando cambio climático sabemos que afecta o tiene relación con todos los objetivos de desarrollo sostenible o con la mayoría, mientras que tenemos un mayor porcentaje de presupuesto que se dedica para subsidiar energías sucias o combustibles fósiles, ¿no? Por lo tanto, una tarea pendiente es que los países replanteen sus asignaciones presupuestales. Hacerle frente tanto a la parte de cambio climático como al cumplimiento de la agenda de desarrollo, y también tenemos el tema de riesgo y de biodiversidad. Es decir, al final no podemos estar hablando de agenda individuales, sino de un complejo de acciones que tenemos que hacer para que todo contribuya a un mejor camino. Si no lo hacemos así, corremos el peligro de que la brecha de adaptación crezca, desatando consecuencias como las que enlista Tania Guillén. Los escenarios son de que vamos a tener mayor población empobrecida, ¿no? Porque la gente que vive en sitios de alto riesgo simplemente va a estar enfrentándose de manera más frecuente a eventos extremos y va a tener tiene menos capacidades para hacerle frente. Entonces sus medios de vida están en riesgo, que la gente o comunidades tengan que decidir a migrar. Sabemos actualmente que hay unos límites para adaptación. O sea, el no atacar el cambio climático y el no adaptarse, lo que va a producir de manera general es el aumento de la inequidad que vivimos en la región. Ante estos posibles futuros, lo peor que podemos hacer es quedarnos de brazos cruzados. De cambio climático es ciertamente vemos los resultados de manera más lenta, porque cuando hablamos de la Convención de Cambio Climático, estas conferencias anuales, estamos hablando que 200 países tienen que ponerse de acuerdo en las resoluciones, ¿no? Y eso no es fácil. Entonces, si a nivel internacional, gubernamental, quizá no estamos viendo el nivel de respuesta que quisiéramos, hay muchas cosas que están pasando a nivel nacional o subnacionales. Ciudades poniéndose meta para hacerle frente al cambio climático en materia de mitigación, adaptación, en materia de conservación de biodiversidad, y esas cosas tenemos que seguir generando. Es por eso que es tan importante estar compartiendo la información, que la población tenga mayor acceso a información para que pueda actuar, porque si no tenemos información no sabemos a qué es lo que tenemos que enfrentarnos, no sabemos qué hacer. Esto fue Reporte Climático. Mi nombre es Iván Carrillo y los espero la próxima semana con más periodismo de soluciones para un mundo en constante cambio. Muchas gracias por habernos acompañado.